Bienvenidos a la presentación de análisis de los vientos para la instalación de una estación de ensayos de aerogeneradores de baja potencia en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón. Todos los autores pertenecemos al Grupo de Estudios sobre la Energía de la Facultad Regional AEDO, Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Mariano Flores. Bueno, para dar unos antecedentes de lo que nos estamos dedicando en el grupo, les puedo comentar que comenzamos hace algunos años a estudiar lo que es la generación eólica de baja potencia, con la fabricación de un diseño de aerogenerador pivot de 2.4 metros de diámetro y desarrollos posteriores de mejoras sobre un diseño similar, por ejemplo con el control de potencia con cambio de paso de pala, a través de todos sistemas completamente mecánicos, o el estudio de la mejora de la producción energética con mejoras en la aerodinámica de las palas, con electrónicas asociadas para mejorar la producción. Y todo esto se hizo básicamente con análisis en túneles de viento, pero siempre, digamos, estaba esta necesidad de poder hacer pruebas de campo con los aerogeneradores, llegar a velocidades más grandes, a diseños escala 1 en 1, digamos. Entonces se planteó en el 2021 esta posibilidad y la regional AEDO en abril del 2021 dio el aval y formamos el PID de implementación de una estación de ensayo bajo norma para los generadores eólicos de baja potencia. Nosotros propusimos instalar esta estación de ensayos en un lugar cercano a la regional AEDO, que es en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón, que queda en la ciudad de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, dentro de lo que es la base aérea Morón. En este lugar se están instalando muchas empresas del sector aeronáutico. La UTN tiene su pequeño predio, en el cual tiene diferentes proyectos a futuro. Bueno, nosotros decidimos instalar esta pequeña estación de ensayo, que son 2 torres y un módulo de oficina muy pequeño, digamos, en una parte que no moleste con los proyectos futuros de la regional. El objetivo siempre es analizar, digamos, estos proyectos a los cuales nos estuvimos dedicando en los últimos años y, digamos, utilizarlo como punta de lanza para investigación y desarrollo en la generación de fotovoltaica. Acá podemos ver cuál es el predio adentro de la zona del PITAM. El PITAM es apenas un poquito más grande que esto que estamos viendo acá. Bueno, esta es una vista isométrica de cómo quedaría el predio actual que está cercado de la regional AEDO y las 2 torres y la pequeña casita para las baterías y la electrónica asociada. Bueno, no podemos dejar de hablar de la IEC 60412 cuando estamos hablando de análisis de curva de potencia de los aerogeneradores, que es la que establece los procedimientos, ¿no? Esta norma es un estándar vivo, tiene muchos cambios frecuentes. Nosotros actualmente basamos todo nuestro desarrollo de la estación en el estándar 2005, pero hoy actualmente está en el estándar 2022. Y nuestro proyecto, quería comentarles que no es un análisis, digamos, de datos nuevos. Nosotros no generamos una campaña de toma de datos meteorológicos, sino que es un análisis de datos existentes de diferentes fuentes, sobre todo basándonos en el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, una vez que esté la estación de ensayos, tengamos nuestra torre meteorológica en el lugar, podremos tomar los datos y poder hacer un análisis propio del recurso eólico. Obviamente cualquier proyecto eólico va a requerir un análisis inicial enfocado a las particularidades del proyecto. ¿Por qué? No es lo mismo analizar el viento para la generación de energía eólica con una granja de aerogeneradores de alta potencia, o analizarlo para un aerogenerador de baja potencia que tiene que dar corriente eléctrica en un lugar muy alejado de la red, por ejemplo en una casa rural, como tampoco lo es para lo que es una estación de ensayo de aerogeneradores de baja potencia, que requiere otro tipo de análisis y otro tipo de vientos también, comparados con un aerogenerador pequeño, ¿no? En nuestro caso, para hablar un poquito de las fuentes de datos, nosotros comenzamos estudiando los datos provistos por el Sistema de Información Geográfico Eólico, el SIG eólico. Es una fuente de datos muy interesante para analizar el recurso eólico pensando en proyectos
proyectos grandes, proyectos de alta potencia, en granjas de aerogeneradores de alta potencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quién sabe, no es la herramienta ideal para pensar en torres de 12 metros de altura, cerca de zonas urbanas, como es nuestro caso, ¿no? El resultado que nos dio el sigue eólico, la Rosa de los Vientos, que podemos ver acá a la derecha, en realidad no nos resultó tan útil. Como se puede ver acá en esta siguiente foto, podemos ver lo que es el pavimento de las pistas de aterrizaje de Morón, del Palomar, y no estaban alineadas con la Rosa de los Vientos. Eso nos resultó raro, y por eso decidimos buscar más fuentes, buscar fuentes en zonas de alrededor, también para poder hacer una comparación. Acá podemos ver, por ejemplo, la rosa tomada de la base del Morón por el Servicio Meteorológico Nacional, y vemos cómo sí, en este caso, tiene coherencia con respecto a la disposición de la pista de aterrizaje. Y acá podemos ver la del Cinca Cumar, de la estación meteorológica automática de Morón. Entonces podemos ver coherencia entre estas dos fuentes de datos. Y bueno, decidimos entonces utilizar los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, para hablar un poquito de cómo quedó nuestra base de datos, nosotros decidimos presentarla en este caso en una Rosa de los Vientos segmentada en 16 direcciones cardinales y 7 rangos de velocidad, porque eso a nosotros nos provee información también de la distribución de velocidades que hay en las diferentes direcciones. Pero asimismo queda algo de información escondida que es importante, que es las velocidades a partir de los 8 metros por segundo, que nosotros llamamos la Rosa de los Vientos de velocidades altas. Entonces, hicimos básicamente un análisis en dos Rosas de los Vientos, una general y una de velocidades altas. Bueno, ¿cómo fue el viento en el Pitam a lo largo de los años? Acá podemos ver los datos del 2022, de 4 años, 2020, 2024, y de un decenio. Y podemos ver que todas tienen básicamente la misma distribución. Ha cambiado muy poco, hay viento norte-noreste, sur-suroeste, con una leve inclinación hacia el este. También podemos ver lo mismo para las Rosas de los Vientos de altas velocidades, que se mantuvieron, digamos, con una dirección suroeste-sur, presentando vientos de alrededor entre 8 y 13, 14 metros por segundo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para formar una base de datos, ¿no? en lo que es hacer una curva de potencia con un aerogenerador de baja potencia? Bueno, hablamos un poquito de la definición de aerogenerador de baja potencia. Nos referimos a un aerogenerador que tiene un diámetro de rotor menor a 18 metros aproximadamente. Pero bueno, nuestro aerogenerador de referencia es de 3 metros de diámetro y más o menos 1500 watts, 1000 watts de potencia eléctrica en la carga, digamos. Es un aerogenerador bastante más pequeño que digamos, el aerogenerador límite, y tiene una velocidad de ingreso a la generación de energía eléctrica de 1,5 metros por segundo y alrededor de un control de potencia por Furling a los 10 metros por segundo. O sea, eso es en lo que nosotros estamos enfocados a medir. Digamos, sería nuestro aerogenerador más grande y el que utilizamos para diseñar todo, ¿no? ¿Qué nos pide la 60412 en su versión 2005? Bueno, en el caso de aerogeneradores de baja potencia tiene un anexo particular que indica diferentes requisitos, pero básicamente lo que dice es que cada punto de datos, toda la información, va a tener que ser dividida en puntos de datos de 1 minuto de periodo, con promedios altos y bajos, corregidos por las diferentes condiciones meteorológicas, y que todos estos puntos de datos van a ser agrupados en lo que se llaman contenedores o bins. Estos contenedores miden 0,5 metros por segundo de rango. Arranca el contenedor 1 con 0,25 metros por segundo hasta 0,75 metros por segundo.
el contenedor 2 de 0,75 a 1,25 y así sucesivamente. Todas las mediciones de potencia tienen, digamos, los mismos contenedores, o sea, no cambian los contenedores, los nombres de los contenedores. Pero bueno, en el caso del anexo H, implica que tiene que haber contenedores desde 0,5 metros por segundo hasta 14 metros por segundo. O sea, una velocidad relativamente alta para los vientos bajos que tenemos nosotros. Y es por eso que hay una importancia muy grande en conseguir esos datos. Esos últimos datos son esenciales, más teniendo en cuenta cómo es la distribución del viento con una Rayleigh, ¿no? Y cómo la aparición de velocidades altas tiene una frecuencia mucho más baja. Bueno, esto nos llevó a nosotros a plantear que hay dos zonas de viento que nosotros necesitamos sí o sí para poder hacer funcionar esta estación de ensayos, ¿no? Tenemos un sector de vientos de alta frecuencia que nos va a dar todos los contenedores, todos los puntos de datos para los contenedores más bajos, y un sector de vientos altos que nos va a dar los contenedores de 8 metros por segundo para arriba, que son esenciales para poder terminar. Básicamente hay que tener al menos 10 puntos de datos de 1 minuto en cada uno de los contenedores, y por eso es muy importante que se puedan obtener datos de este sector de vientos altos, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Por qué es importante tener, digamos, datos válidos? Porque hay datos válidos y datos inválidos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar datos en lo que es un sector de medición válido. Y un sector de medición válido, la definición es básicamente un sector del cual el viento, digamos, no está muy contaminado por lo que sea un obstáculo, y este obstáculo relevante, digamos, es un obstáculo que produce una diferencia del flujo del aire de un 1% entre lo que siente el aerogenerador y lo que se está midiendo en el mástil meteorológico. O sea que básicamente estamos hablando de que la estación meteorológica tiene que mostrar ser un estimador de los valores que se ven en el aerogenerador, ¿no? Y cuando se pierde eso, se habla de que hay un obstáculo relevante adelante. Entonces se aplica un modelo de perturbación que tiene como resultado esta variación de velocidad con respecto a la velocidad del viento libre, y cuando se compara, digamos, esta variación de velocidad en el aerogenerador y en la torre meteorológica, uno puede decidir si el obstáculo o la dirección por la cual va a venir el viento tiene un obstáculo relevante o no. Cada obstáculo relevante entonces va a generar un sector de medición prohibido, un sector de medición en el cual si el punto de datos se tomó en esa dirección, ese dato no puede ser utilizado para generar la curva de potencia. Entonces, para poder definir, digamos, qué es un obstáculo relevante o no, debido al modelo de perturbación y demás, las posiciones de las torres tienen una gran importancia. Tienen una gran importancia por la posición con respecto a los obstáculos, digamos que pueden ser analizados como relevantes o no, y también a su posición relativa, por esta diferencia que tiene que haber entre los resultados del modelo de perturbación entre una torre y la otra. En el caso nuestro, las dos torres, digamos, y la disposición de las torres se puede ver en esta figura. Se puede ver acá la estrellita amarilla y la estrellita, digamos, la estrellita amarilla es el aerogenerador, la estrellita plateada es la torre meteorológica, y se pueden ver los dos sectores de vientos relevantes, como les mencioné en la filmina anterior. Obviamente que nosotros en este caso estamos tratando de evitar las perturbaciones dadas por los objetos que vemos en el sur, porque nosotros queremos maximizar la medición desde el sur-suroeste, suroeste. Entonces, digamos, esta distribución podría ser la que nos daría el máximo de sectores de medición válidos en esas direcciones, ¿no? Obviamente que también la posición tenía que ser compatible con los proyectos que va a tener la UTEN en el futuro, y por eso también tiene cierta posición adentro del predio de la regional AEDO. Pero bueno, como comentario de cierre, quería decirle que nos encontramos desarrollando, digamos, los sectores de medición válidos finales en un PID que se va a tratar específicamente sobre lo que son el relevamiento de los obstáculos en el terreno, o sea, todo lo que es anexos A y demás de la IEC 62412-1-2005.
Pero bueno, también quería comentarles que la evolución de la 69.400-12 fue cambiando y se desvía un poquito del proceso planteado en el anexo A como nosotros lo entendimos. Y hoy en día tiene cosas como la intensidad de turbulencia, la definición de obstáculos relevantes cambió. La realidad es que nosotros no tenemos actualmente ese estándar, no tenemos la versión 2022 como para poder compararlo correctamente. En algún momento lo vamos a obtener, estamos tratando de obtenerlo para poder analizarlo y veremos estas diferencias entre las dos ediciones para poder ver el impacto sobre nuestra evaluación, la que estuvimos realizando, como les conté, en este PID. Bueno, con esto quiero finalizar la presentación, agradecerle a todas las personas que están escuchando, agradecerle a la gente del Congreso de Energías Sustentables de este año, de la UTN de Bahía Blanca, agradecerle también a los revisores porque han ayudado bastante a que el paper sea, la verdad, de mejor calidad, agradecerle a las personas que han ayudado digamos, a realizar esto en estos años, a Franco, a Lucero, a Cristian, que no están mencionados como autores, pero realmente han puesto mucho su trabajo para que esto sea posible. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna charla que quieran tener, nuestros datos están en el paper y están más que bienvenidos a enviarnos los comentarios que deseen. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.